En muchos casos, los dispositivos utilizados en este tipo de operaciones contienen información que va más allá del propio negocio ilegal, incluyendo comunicaciones con otras redes similares, datos de proveedores de equipos y registros financieros que pueden orientar las investigaciones hacia nuevos objetivos. Es importante destacar que el sector telecomunicaciones es uno de los pilares del desarrollo económico y social del país. La conectividad digital es hoy una necesidad básica para millones de peruanos, tanto para sus actividades educativas y laborales como para su acceso a servicios del Estado. Cuando una red criminal se apropia ilegalmente de esa conectividad para monetizarla sin ningún respaldo legal, no solo roba a las empresas que invirtieron en la infraestructura, también socava la sostenibilidad de un sistema que el Estado y el sector privado están construyendo con esfuerzo para garantizar que más ciudadanos tengan acceso a Internet de calidad. Por eso, la persecución de estos delitos es también una defensa del derecho a la conectividad. Las investigaciones permanecen abiertas y se espera que el análisis de los equipos incautados permita identificar a más integrantes de la red, posibles ramificaciones en otros distritos de Lima y eventuales conexiones con proveedores de equipos que abastecían a la organización. No se descarta que la estructura tuviera acuerdos con distribuidores informales de antenas y dispositivos de red que también serán investigados en el marco del proceso en curso. Cada hilo que se jale de esta operación puede llevar a nuevas diligencias y a una comprensión más completa del ecosistema ilegal que rodeaba a esta red. La Policía Nacional del Perú continuará ejecutando operativos de este tipo en coordinación con las entidades del Estado competentes, porque la lucha contra la criminalidad organizada no se detiene en los delitos más visibles. También abarca el crimen económico, el fraude tecnológico y cualquier forma de organización que busque enriquecerse a costa del Estado, de las empresas formales y de los ciudadanos que sí respetan la ley. El resultado de hoy es una prueba de esa capacidad y de esa determinación. Ciudadanos, esta intervención reafirma el compromiso de la Policía Nacional con la protección de la economía formal, los derechos de las empresas que operan dentro de la ley y el interés general de todos los peruanos. La desarticulación de esta red de Internet ilegal hace pocas horas es un paso más en la dirección correcta y las investigaciones seguirán avanzando para llevar a la justicia a todos los responsables. Desde la Policía Nacional del Perú seguiremos firmes en esa tarea, sin descanso y sin concesiones frente a quienes pretenden enriquecerse con lo que no les pertenece. Informaremos de manera oportuna sobre los avances del proceso judicial y sobre cualquier resultado adicional que se derive del análisis de la evidencia recolectada. Invocamos a la ciudadanía a reportar ante la Policía Nacional o el Ministerio Público cualquier indicio de distribución ilegal de señal en su comunidad. Su denuncia puede ser el inicio de la siguiente intervención. Ciudadanos, me dirijo a ustedes como Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, para informar sobre un operativo de alta complejidad ejecutado hace pocas horas, en el que nuestra institución, en coordinación con el Ministerio Público y las entidades reguladoras del sector telecomunicaciones, logró desarticular una organización criminal dedicada al robo de señal de Internet y a la reventa ilegal de servicios de telecomunicaciones en Lima, causando un daño millonario a las empresas del sector formal y al propio Estado. Este resultado no fue producto de una acción improvisada, fue el desenlace de semanas de trabajo de inteligencia, seguimiento técnico y análisis de infraestructura clandestina que permitió a nuestros efectivos identificar los nodos desde donde esta red operaba, los puntos donde captaba la señal robada, los mecanismos que utilizaba para distribuirla y el alcance real del negocio ilícito que había montado. La intervención de hoy ha permitido decomisar antenas, routers, cableado, servidores y equipos electrónicos especializados, capturar a los principales implicados y cerrar una operación que funcionaba con una rentabilidad ilegal sostenida durante un tiempo considerable. Para entender la dimensión de lo que se ha desmantelado, es necesario explicar
cómo funcionaba esta estructura. La organización no producía ningún servicio por sus propios medios. Lo que hacía era mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más dañino. Captaba la señal de Internet de empresas formalmente autorizadas mediante conexiones no autorizadas, interceptando la infraestructura de red de los operadores legales, y luego redistribuía esa señal robada a cientos de usuarios que pagaban por un servicio que nunca fue legalmente suyo. Ese esquema, conocido en la terminología técnica como piratería de telecomunicaciones o distribución ilegal de señal, generaba ingresos permanentes para la red a partir de un recurso que no le pertenecía, sin pagar un solo sol a los proveedores legítimos, ni un solo sol al Estado en concepto de tributos o licencias. Los centros clandestinos intervenidos en las últimas horas eran el corazón logístico de la operación. Desde esos espacios, la organización gestionaba la captación de la señal, la configuración de los equipos de redistribución y la atención a los usuarios del servicio ilegal. Los efectivos que ingresaron a esas instalaciones encontraron una infraestructura técnica de cierta complejidad. Antenas de captación instaladas en puntos estratégicos para interceptar señales de fibra óptica o de transmisión inalámbrica, routers configurados para gestionar la distribución hacia los usuarios finales, servidores con software de administración del servicio y un cableado tendido de manera irregular, muchas veces por fachadas de edificios, techos y postes, sin ningún tipo de autorización. Todo ese material está ahora bajo custodia y será sometido a peritajes técnicos para establecer el funcionamiento exacto del sistema y determinar el volumen de usuarios que se beneficiaron del servicio ilegal. La magnitud del negocio queda clara cuando se observa la escala de la infraestructura incautada. Una red capaz de distribuir señal de Internet a cientos de usuarios de manera simultánea requiere inversión técnica, conocimiento especializado y una estructura de administración que permita gestionar conexiones, cobrar mensualidades y resolver fallas técnicas. Eso es exactamente lo que tenía esta organización. Una operación montada con la lógica de una empresa de telecomunicaciones, pero sin ninguna de las obligaciones legales que esas empresas deben cumplir. Sin licencias, sin pago de derechos, sin control de calidad, sin obligaciones laborales y sin tributación. Un negocio ilegal que operaba con apariencia de formalidad ante sus clientes, pero que por dentro no era otra cosa que una estructura criminal de apropiación ilícita de recursos ajenos. Los usuarios que contrataban el servicio pagaban tarifas mensuales significativamente más bajas que las ofrecidas por los operadores formales, lo que hacía atractiva la propuesta. Muchos de ellos desconocían o ignoraban deliberadamente el origen ilegal de la señal que consumían. Sin embargo, las investigaciones también evaluarán la responsabilidad de quienes, siendo conscientes de que el servicio no provenía de un proveedor autorizado, siguieron pagando y utilizando la conexión. En el marco legal peruano, la recepción y uso de servicios de telecomunicaciones obtenidos de manera ilícita puede configurar participación en el ilícito, dependiendo del grado de conocimiento y voluntad del usuario. Las empresas de telecomunicaciones afectadas venían registrando durante meses anomalías en sus sistemas, consumo de ancho de banda no atribuible a sus propios clientes, interferencias en determinadas zonas y reportes de usuarios que reclamaban problemas de conectividad en áreas donde la infraestructura formal era interceptada por la red ilegal. Esas señales técnicas, cruzadas con información de inteligencia policial, permitieron ir afinando la ubicación de los centros clandestinos y construir el mapa de la operación que finalmente fue intervenida. La coordinación entre la PNP, el Ministerio Público y el organismo regulador del sector fue determinante para que las diligencias se ejecutaran con fundamento técnico y respaldo legal. El impacto económico del delito que cometía esta organización es sustancial. Cada usuario del servicio ilegal representaba un ingreso mensual que debía haber ido a parar a una empresa formal con costos de infraestructura, personal y obligaciones tributarias.
Al recibir ese dinero sin asumir ninguno de esos costos, la red obtenía un margen de ganancia extraordinariamente alto. Multiplicado por cientos de clientes y por los meses de operación, el volumen total del negocio ilícito alcanza cifras que justifican plenamente la calificación de organización criminal con fines de lucro. Las investigaciones continúan para determinar con exactitud el monto total de las ganancias obtenidas, lo que será clave para las acciones de extinción de dominio que el Ministerio Público podría activar contra los bienes de los implicados. Los implicados capturados en el operativo presentan perfiles diversos. Hay personas con conocimientos técnicos en telecomunicaciones que se encargaban de la instalación y el mantenimiento de los equipos, personas responsables de la captación de nuevos clientes y de la cobranza mensual del servicio ilegal, y una cúpula organizativa que dirigía las operaciones, tomaba las decisiones estratégicas y administraba las ganancias. Esa división funcional confirma que no se trataba de una operación artesanal ni de un par de personas actuando de manera individual, sino de una estructura con roles definidos, jerarquía interna y capacidad para expandirse a nuevas zonas si no hubiera sido detectada a tiempo. La labor de inteligencia técnica que precedió al operativo incluyó el análisis de la infraestructura de red en las zonas afectadas, el rastreo de frecuencias y señales no autorizadas, el seguimiento de los movimientos de los sospechosos y la verificación de los locales utilizados como centros de operación. Esa fase de preparación es la que permite que una intervención de este tipo se ejecute con rapidez y eficiencia, sin dar tiempo a que los implicados retiren equipos, borren registros o alerten a cómplices que pudieran estar operando en otras zonas. La coordinación técnica con los especialistas del sector telecomunicaciones fue igualmente valiosa, porque ellos aportaron la información necesaria para interpretar las anomalías detectadas en sus redes y confirmar que el origen de esas anomalías era precisamente la red ilegal que se investigaba. El marco legal que ampara la persecución de este tipo de delitos es claro. El robo o la interceptación no autorizada de señales de telecomunicaciones está tipificado en la legislación peruana como delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita y puede concurrir con delitos informáticos, asociación ilícita para delinquir y evasión tributaria si se acreditan los elementos correspondientes. Las penas aplicables son de privación de libertad, con agravantes en función del volumen del daño causado y del número de participantes en la organización. Los implicados capturados en las últimas horas serán puestos a disposición del Ministerio Público para la formalización de los cargos y la solicitud de las medidas cautelares que correspondan. La desarticulación de esta red también tiene un efecto disuasorio importante. En Lima y otras ciudades del país, la distribución ilegal de señal de Internet y televisión por cable es una práctica extendida que opera en muchos casos con una visibilidad considerable en barrios y urbanizaciones. Estas redes se instalan aprovechando la falta de servicio formal en determinadas zonas, la demanda de conectividad a menor precio y la ausencia de una vigilancia técnica permanente por parte de las autoridades. Cuando se producen intervenciones como la de hoy, se envía un mensaje claro a quienes operan de la misma manera en otras zonas. La Policía Nacional tiene la capacidad de detectar estas estructuras y la respuesta del Estado es la captura y el procesamiento judicial de quienes las sostienen. El daño que produce este tipo de criminalidad no se limita al sector empresarial. También perjudica a los usuarios que legítimamente pagan por un servicio de Internet o telecomunicaciones y se ven afectados cuando las redes ilegales interfieren con la infraestructura formal. La calidad del servicio en zonas donde operan estas redes clandestinas suele deteriorarse porque la interceptación no autorizada de señal genera saturación en los sistemas de los operadores legales, produciendo caídas de conexión, lentitud y fallas que afectan a todos los usuarios del área. En ese sentido, la ciudadanía no solo es víctima del daño económico al Estado, sino también de una degradación directa de los servicios que
se paga. Los servidores y dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a análisis forense digital por parte de los peritos especializados de la PNP. Ese análisis permitirá extraer registros de usuarios, historial de conexiones, registros de cobros y cualquier otra información almacenada en los equipos que pueda aportar datos adicionales sobre el alcance de la red y la identidad de sus miembros.